Bienvenidos amigos, en este bloque de vídeos vamos a hablar sobre los procesos. Lo primero que quiero hacer es explicaros en el entorno gráfico qué es un proceso, porque así lo vamos a tener más claro cuando nos enfrentemos a los comandos que nos sirven para administrarlos. Es común asociar procesos con programas, pero no es lo mismo. Nosotros, por ejemplo, tenemos instalado muchísimos programas, es decir, hay residente un código en nuestro disco duro que tiene instrucciones para realizar algo, pero todavía no se está realizando. Por lo tanto, no se están ejecutando instrucciones en el procesador, ni se está ocupando memoria del sistema, ni nada. Por ejemplo, este programa que tenemos aquí, para que se transforme en un proceso, yo tendría que ejecutarlo. Yo lo ejecuto y ahora mismo este programa también es un proceso. Ha lanzado un proceso que está a la espera de que yo escriba cosas. Si yo veo dentro del entorno gráfico este proceso, lo busco dentro del gestor de tareas, para que lo veáis también de forma gráfica y entendáis mejor el concepto, vemos que está aquí, ¿de acuerdo? Este proceso ya me dice que tiene un identificador de proceso, que ese es el PID, y luego que está consumiendo una serie de recursos. Por ahora está consumiendo el 0% del procesador y solo 28 megas de memoria. Obviamente un editor de texto, por mucho que yo esté haciendo muchísimas líneas, si veis se varía muy poco el uso del procesador, ¿vale? Porque necesita poquísimo capacidad de cálculo ni de procesamiento. Pero podemos ver, bueno, cómo va moviendo, es decir, ese proceso está vivo, está en memoria y está ejecutando código. Pero un mismo programa puede dar lugar a varios procesos, es decir, el mismo programa yo lo puedo volver a ejecutar. Eso me daría un proceso distinto de un mismo programa. Por lo tanto, no hay que confundir un programa con un proceso. Si yo me voy al gestor, aquí vemos que tenemos el mousepad y aquí tenemos también otro. Y como veis, los identificadores de procesos son distintos. Esto es imprescindible para que nosotros podamos hacer referencias de forma única a uno o a otro. Si pulsamos con el botón derecho sobre cualquier proceso, vemos que podemos realizar determinadas acciones: detener, terminar, matar o cambiar la prioridad. Detener significaría que el programa se queda en pausa, es decir, no se sigue ejecutando código, pero ese programa sigue residente en memoria y no termina. Si yo este primer mousepad lo que hago es detenerlo y ahora nos vamos aquí, pues la ventana, estoy haciendo clic, no responde a los menús. Si aquí intento teclear algo, no hace absolutamente nada. Esto sí, porque es el gestor de ventanas el que realiza esa acción, pero como veis, una vez que maximizo esta ventana, ya el mousepad no responde absolutamente a nada. Este, sin embargo, pues sigue ejecutándose con normalidad. Vuelvo a pulsar al botón derecho y puedo ponerlo en continuar, es decir, puedo decirlo que salga del modo pausa y se siga ejecutando. Yo realizo esa acción y como veis el mousepad vuelve otra vez a ejecutar instrucciones de modo normal. Sería muy distinto si yo lo que hago es terminar. Terminar cerraría el proceso. Terminar envía como una señal pidiéndole al proceso que termine. Él puede hacer caso o puede ser que esté en un bucle infinito o esté colgado esperando eternamente entrada-salida, no responda a esta señal de terminar y entonces nos veamos obligados a matarlo. Eso no le pide que termine, sino que es el propio sistema operativo el que toma el control y cierra el proceso. Vamos a hacer una prueba aquí en terminar. Nos dice que si estamos seguros de que queremos enviar esa señal, le decimos que sí y como veis ese programa termina y nos indica con un color que está terminando, ¿de acuerdo? Si ahora cambiamos este aquí para verlo, le damos al botón derecho y también decimos matar, pues todavía es más efectivo, aunque visualmente es lo mismo. Vamos a volver a ejecutarlos, pero en esta ocasión vamos a explicar, fijaros cómo nos aparecen colores los procesos que se están iniciando o los que están cambiando o los que están terminando. Aquí le damos otra vez al mousepad, ¿de acuerdo? Y el
comando que vamos a ejecutar para que nos muestre información sobre los procesos se llama ps. Pero ps sin ningún parámetro solo nos muestra los procesos que pertenecen a este usuario y este terminal. Vamos a identificarnos como administrador y lo que tendríamos que hacer es indicarle a ps que nos muestre todos los procesos del sistema. Eso se hace con la opción "-e". ps-e, como veis, nos muestra muchos más procesos. Vamos a hacer esto un poquito más pequeño para que aparezca entero. Y tenemos aquí nuestros mousepad. Como veis, los identificadores de proceso nunca se repiten y van siendo consecutivos. Incluso aunque hemos ejecutado estos programas para que nos creen dos procesos distintos de forma bastante seguida, como veis, entre medias han nacido, por decirlo así, 4 procesos. Se han creado 4 procesos distintos. El sistema está continuamente creando y terminando procesos porque se están ejecutando muchísimas tareas de forma simultánea. Vamos a volver a ejecutar ps sin el "-e para empezar a comentar la información que nos muestra las distintas columnas que tenemos. En primer lugar, tenemos el identificador de proceso, ¿vale? Eso es muy importante porque los comandos que administran procesos frecuentemente van a necesitar el identificador único. Ya hemos comentado que un solo programa puede tener muchos procesos. Entonces, para que no haya ningún tipo de confusión, necesitamos ese identificador. Luego tenemos el terminal donde se está ejecutando. Después tenemos el tiempo que lleva acumulado en el sistema, es decir, cuánto tiempo ha consumido durante todos sus ciclos dentro del sistema. Si el programa no es muy exigente o el comando, pues podemos ver que es 0 porque lleva acumulado muy poco, ni siquiera un segundo. Aquí arriba, si nos fijamos, pues este ya ha consumido 6 segundos, ¿vale? Que es precisamente el programa de gestión de tareas que hemos ejecutado anteriormente. Después, y por último, en el ps que estamos ejecutando, lo que tenemos es el comando que ha provocado el lanzamiento de ese proceso. ¿De acuerdo? Aquí podemos tener, pues en el caso de Bash, por ejemplo, aquí salen muchos, o también en Mousepad, ¿vale? Entonces ahí tenemos qué nombre ha cogido ese proceso. Para obtener más información, podríamos poner ps y luego la opción que nosotros queramos porque tenemos muchas a la hora de elegir diferente información. Por ejemplo, si yo muestro "-f" minúscula, empezamos a ver que tenemos información adicional. En este caso, el usuario al que pertenecen los procesos, el PPID, que es el padre, ¿de acuerdo? Casi todos los procesos tienen un padre, es decir, otro proceso que lo ha lanzado. Aquí tendríamos el porcentaje de CPU que está utilizando, es muy común que también sea 0. Ese time nos estaría mostrando el momento en el que se creó ese proceso, ¿de acuerdo? Es decir, cuándo se ejecutó ese comando o cuándo se creó ese proceso, y las anteriores columnas ya las hemos visto. No podemos en este vídeo explicarlas todas, solo vamos a quedarnos con algunas pinceladas para que veáis la diferencia. Sí que os invito a que hagáis el ps-help, que en este caso además podemos indicarle qué tipo de ayuda nos va a mostrar. Si yo muestro la A, me va a mostrar toda la ayuda. De hecho, voy a ejecutar el ps-help sin nada para que veáis que nos indica que tenemos que decirle qué tipo de ayuda queremos obtener. Si es sobre la lista o sobre la salida, sobre los hilos, la miscelánea o toda la ayuda. Si nosotros ponemos, por ejemplo, solo ayuda para la salida, las opciones que tenemos para la salida, pues nos dice esto. Dice, para formatos de salida, pues tenemos la F mayúscula, la F minúscula, la H, en fin, muchísimas cosas que podemos utilizar. Una peculiaridad del comando ps es que utiliza muchísimos formatos de opciones. Es decir, por un lado utiliza solo el guión y una letra, también es compatible con solo una letra y también es compatible con doble guión y una palabra.
Como digo, es muy complicado saberlas todas de memoria. Al fin y al cabo, lo que hacemos es acostumbrarnos a las que más nos sirven. Yo lo que sí que os voy a comentar, por ejemplo, es que es frecuente que veamos en documentación el utilizar el AUX, ¿de acuerdo? Eso nos va a mostrar una información útil porque nos va a mostrar el comando con la ruta completa por si yo quiero saber cómo se ha ejecutado, y también si vamos hacia arriba nos va a mostrar el porcentaje de CPU y el porcentaje de memoria, ¿vale? Así podemos ver si hay algún proceso que está saturando el sistema. También nos indica la memoria total del sistema y la que actualmente está residente. Si bajamos más hacia abajo, vemos cómo los programas, sobre todo los que tienen que ver con el entorno gráfico actualmente, pues son los que más memoria pues están utilizando, o los que están, por ejemplo, como decíamos, el gestor de tareas, que lo tengo aquí ejecutándose todavía, como veis, pues me está consumiendo ese porcentaje de CPU y ese porcentaje de memoria. Si ejecutamos ahora ps-f mayúscula, por ejemplo, para que lo veáis, pues también nos muestra otro tipo de columna, y por ejemplo L, pues aquí tenemos más información. Una que nos puede ser de ayuda en este caso, que vamos a explicar en vídeos posteriores, es la de la prioridad. Prioridad es esta columna de ahí, que como veis por defecto tiene 0. Otra de las columnas que quería destacar es la de estado, pero solo quiero que os fijéis en las letras mayúsculas, ¿de acuerdo? Porque estas son demasiado complejas para verlas ahora y nos están hablando un poco más de la prioridad o de si ese proceso está en primer plano, etcétera. Esto quiere decir la columna stat, el estado en el que se encuentra el proceso, y una S significa que estaría sleeping, durmiendo, y una R significa que estaría running, ejecutándose. Por ejemplo, el comando ps es el que se está ejecutando en el momento de ofrecer ese listado, y por eso nos aparece la R, y también es el que es el principal en ese momento en esta consola. Vamos a hacer ahora una pequeña demostración para que veáis cómo cambia el estado de un proceso. Si yo busco ps-e para que nos muestre todo, espacio y L, porque no es lo mismo una L separada que un -L, y luego digo que voy a filtrar los resultados para que me muestre solo los que tengan la palabra mouse, vemos que el mousepad me aparece como S, que significa sleeping, ¿de acuerdo? Nosotros hemos dicho que si yo ahora voy a este mousepad y le digo detener, ese se quedaría detenido, no ha terminado pero estaría detenido. Si ejecuto el mismo comando, ahora nos aparece una T. Lo que querría decir eso es que está stop, es decir, está parado. Si continuamos como hemos hecho anteriormente, le damos a continuar, pues entonces volvería a estar otra vez sleeping porque justo en este momento no está ejecutando instrucciones.